Señor, en tus manos, coloco mis pensamientos, mis palabras, Señor, que seas tú hablando a través de mí, Señor, porque todos estamos dispuestos a escuchar tu voz, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar esta noche acerca del capítulo 6 de Josué, ¿vale? Vamos a hablar sobre la conquista de Jericó. Yo hubiera puesto otro título, hubiera puesto otra, la caída de las murallas, pero este título de la conquista de Jericó tocó mucho mi corazón esta semana en el aspecto, y este capítulo para mí ha sido de mucha bendición para mi vida. Y voy a hacer un breve resumen del capítulo para que tengamos una panorámica completa de lo que aquí vamos a hablar en esta noche, ¿vale? Entonces el capítulo empieza contándonos que la ciudad estaba cerrada, bien cerrada, ¿vale? Eso es como una breve introducción que hace el escritor en el capítulo. Después vemos que Dios habla con Josué y le hace una promesa, ¿vale? Y la promesa era que iba a entregar la ciudad de Jericó, su rey, sus soldados en sus manos. Josué conversa con Dios, Dios le da las instrucciones, que tenéis que dar 6 vueltas, una vuelta cada día, que al séptimo día tenéis que dar 7 vueltas, habla de los sacerdotes, 7 sacerdotes utilizando 7 trompetas, el arca del pacto, ¿vale? Esas son las instrucciones que le da Dios a Josué. Después viene Josué obedientemente, habla con los sacerdotes, los organiza, les da instrucciones, habla con el pueblo, con los soldados, los organiza de la manera que Dios le había hablado a él, ¿vale? Después vemos el transcurrir del capítulo, vemos cómo Josué obedece a la palabra de Dios y cómo empieza a desarrollarse el capítulo en sí. A partir del versículo 12, 13 empieza más o menos a desarrollarse que ya Josué se levanta de madrugada, toma a los sacerdotes, toma las trompetas, el arca del pacto, el ejército da las 6 vueltas en el 6º día, al 7º día tocan las trompetas y el pueblo grita, ¿vale? Cuando el pueblo grita, las murallas de Jericó caen. En medio de ese transcurso vemos también que Josué le da un mandato al pueblo de Dios, que era no tomar o no apoderarse del anatema, ¿vale? Que después explicaré qué significa esa palabra. Y evidentemente podían tomar del oro, de la plata, de los utensilios de hierro, y debían de salvar la vida de Rahab, de sus familiares y lo que hay dentro de la vivienda, ¿vale? Terminamos como la victoria, terminamos el capítulo con la maldición que hace Josué en contra de la reedificación de la ciudad de Jericó, ¿vale? Esto es en breve, a grosso modo, el resumen de lo que vamos a ir viendo. Yo me he centrado o he visto, vamos a hablar sobre todo el capítulo, pero vamos a mirar cuál era la ciudad, qué era la ciudad de Jericó, o sea, cómo era. La ciudad de Jericó fue construida miles de años antes de que Josué naciera, ¿vale? Era una de las ciudades más antiguas del mundo. En algunas partes sus muros tenían 7,50 metros de alto por 6 metros de ancho. Yo traje estas medidas para que nos hagamos a la idea a qué era lo que se iba a enfrentar el pueblo de Israel, ¿vale? Que no era cosa fácil. Los soldados que montaban la guardia encima de los muros podían observar a muchos kilómetros a la redonda todo lo que estaba aconteciendo en los alrededores de la ciudad, ¿vale? Jericó era un símbolo de poder y fuerza militar. Los cananeos la consideran invencible, ¿vale? Yo quiero que vayamos mirando esas palabras, esos pensamientos,
porque Dios tenía un propósito y ellos estaban en la parte central, cuando atravesaban el río Jordán, estaban en la parte central y la primera ciudad que tenían que derrotar era Jericó, ¿vale? Pero estamos viendo que Dios dice, vale, van a derrotar esto, pero esta ciudad es fuerte, no es cualquier ciudad. Israel atacaría esta ciudad primero y su destrucción haría que se apoderara el pánico en Canaán. ¿Vale? ¿Por qué dice que se apoderaría el pánico en Canaán? Porque muchos de las ciudades se habían aliado con los cananeos para estar ahí para enfrentar a los israelitas. Aquí hay algo muy curioso. Los cananeos habían visto al Dios de Israel como un Dios de la naturaleza, ¿vale? ¿Por qué? Cuando dividió el Jordán. Lo habían visto como un Dios de guerra porque derrotó a Sehón y a Gog. Pero los cananeos nunca habían tomado en cuenta o consideraban a Dios como un Dios de fortaleza, ¿vale? Que podía conquistar ciudades amuralladas o ciudades fuertes. La derrota no solo demostró que el Dios de Israel no solo era superior a los dioses cananeos, sino que también era invencible, ¿vale? Entonces, todo esto nos lleva a tres cosas fundamentales en nuestra vida espiritual que debemos siempre aplicar, y esto fue lo que yo encontré en este estudio, es lo que más me llamó la atención, es lo que tocó mi corazón, y yo dije, el capítulo es supremamente importante. Los aspectos que toca el capítulo 6 es algo primordial para nuestra vida, y fue, primero, la comunión con Dios, la obediencia a la palabra de Dios y la conquista del propósito, que es la fe. ¿Vale? Este último resultado es la aplicación de los dos primeros. Yo quiero que vayamos a la palabra de Dios, a Josué capítulo 6. Y miremos desde el versículo 2 al versículo 5. Pero el Señor le dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El séptimo día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocaban las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. ¿Sí? Entonces yo me imagino un grito de guerra, un grito que retumba, ¿no? Así como estábamos alabando ahora, que retumbábamos estas paredes. Entonces, debe ser un grito, y yo me imagino el panorama, me imagino a esa ciudad, y me imagino en estos momentos a Josué teniendo que dirigir tremendo ataque, tremenda posición y tremendo muro, tremenda ciudad. Eso nos lleva a que yo vi entre Josué y Dios una comunicación. Entonces hablamos de intimidad con Dios, hablamos de que tenemos que escuchar a Dios, pero lo que yo vi ahí es no tanto comunión, sino comunicación de Dios, porque Josué estaba atento a las palabras que Dios le estaba diciendo a él. ¿Vale? Dentro de esta comunicación con Dios vemos que Jehová habla con Josué y le recuerda una promesa. Por eso cuando iban a atacar, lo primero que Dios habla con Josué y le da es la promesa, ¿vale? Le recuerda, le da una promesa. Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó. Pero si vamos a Josué, capítulo 2, versículo 9, dice, y le dijo: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados, todos los habitantes del país
están muertos de miedo ante ustedes. ¿Vale? Por eso el preámbulo que hace el capítulo es: la ciudad estaba cerrada, bien cerrada. Y yo miré en otras versiones y decía: la puerta estaba asegurada. O sea, ahí no entraba ni salía nadie. Y yo me imagino cuando estamos en nuestras casas y no queremos que nadie, tenemos temor y pensamos que cualquier ladrón se nos va a saltar la tapia, echamos candado, llave. Entonces la ciudad estaba atemorizada. Pero ojo, ellos creían en su ciudad, creían en sus muros, creían en que eran invencibles. Vale, estamos atemorizados, pero aquí no nos va a pasar nada. Aquí esto, nada, no hay poder alguno que entre ni penetre nada. ¿Vale? Esa comunicación, esa promesa recordada de Dios, aquí indica que hay un propósito ya formado, que estaba para tener una ejecución inmediata. ¿Vale? Aunque el rey y los habitantes de Jericó eran guerreros, fieros y expertos, y habían de oponer resistencia tenaz o una resistencia fuerte, el Señor prometió una victoria segura y fácil para ellos. ¿Vale? Yo traía todos estos apuntes porque para mí es importante esta parte de la promesa, y nosotros sabemos que esto aplicado a nuestra vida, sencillamente sabemos que en la palabra de Dios hay montones de promesas para nosotros. Y Dios día a día nos las recuerda. En nuestros momentos difíciles, en nuestros momentos de alegría, de tristeza, Dios siempre está diciéndote: acuérdate, acuérdate de lo que ya te he entregado. ¿Vale? Que esos problemas, que esas ciudades fortificadas que a veces hay en nuestra vida, que pueden ser preocupaciones, pueden ser, estamos esperando una respuesta de algo, ¿sí? Acordarnos que hay promesa de Dios para cada una de nuestras situaciones. Después yo veo en el capítulo unas instrucciones de Dios a Josué, que está en el versículo 3, del 3 al 5. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad, así lo harán durante 6 días, 7 sacerdotes. ¿Vale? Aquí lo que tenemos que resaltar es que Dios da direcciones en cuanto a la manera de proceder. Si estamos en este primer paso de nuestra vida, comunicándonos con Dios, teniendo intimidad, y estamos atentos a su palabra, entonces vamos a obtener la manera de cómo debemos de proceder en diferentes situaciones de nuestra vida. En hebreo, cuernos de jubileo significa trompetas torcidas o cuernos de carneros mediante los cuales se proclamaba el jubileo, que era una fiesta israelita. ¿Vale? Pero aquí sale una pregunta, o nace una pregunta. ¿Por qué le dio el Señor a Josué todas estas instrucciones complicadas para la batalla? ¿Por qué? Llega un pensamiento, ¿por qué Dios le dio a Josué todas estas instrucciones tan complicadas de la batalla? Hay varias respuestas posibles. Primero, Dios quería asegurar que fuera por Él y solo por Él la victoria de ellos, ¿vale? Que dependería solo de Él y no de las armas. Segundo, el método de Dios de tomar la ciudad aumentó el terror que ya existía en Jericó. Yo me di a la tarea de mirar un documental sobre Jericó y lo que hablan los científicos. Y hicieron una prueba de un científico de una corneta, de estas cornetas que utilizaron. Y dicen ellos que hicieron una prueba científica de tomar una corneta y que el ruido fuera 10 veces más poderoso que el que estaba en esa fecha. Dicen que el ruido se les escapó por una de las cabinas y el ingeniero que estaba escuchando dice que salió aterrorizado y no pudo regresar hasta dentro de muchas horas, porque él decía que no explicaba el terror que sintió internamente al escuchar las trompetas sonar.
Esta extraña maniobra militar fue una prueba de la fe de los israelitas y su disposición a seguir Dios plenamente, ¿vale? Lo que vemos en este capítulo es fe y obediencia, ¿vale? El sonar de las trompetas tenía un significado especial. Ellos habían recibido instrucciones de usar en la batalla las mismas trompetas que usaban en sus festividades, ¿vale? Esto recordaría que su victoria vendría de Dios. Y esto lo vemos en Números 19. Números 19. Cuando estén ya en su propia tierra y tengan que salir a la guerra contra el enemigo opresor, las trompetas darán la señal de combate. Entonces el Señor se acordará de ustedes y los salvará de sus enemigos. ¿Vale? En esta primera parte estamos viendo comunicación con Dios. A veces hablamos con Dios, a veces la prisas hablamos con Dios, no esperamos que Dios conteste, escuchamos ruidos y cometemos muchos errores. A veces escuchamos a Dios, pero no aplicamos lo que Dios nos está diciendo. Y va y nos damos contra la pared, ¿vale? Nos damos contra esa muralla impenetrable, porque vamos sin la dirección de Dios. Esta comunicación me lleva a mí en un segundo plano, en un segundo punto, a ver cómo Josué obedeció a Dios después de que le dio instrucciones. Inmediatamente Dios le dio instrucciones, este hombre se pone, llamó a los sacerdotes, le dio instrucciones, llamó al pueblo, a los soldados y organizó los métodos de guerra. El piadoso capitán, sean cual fueren los preparativos militares hechos, sea lo que sea que hubiera en su mente, sometió todas sus opiniones inmediatamente y sin reserva a la declarada voluntad de Dios, ¿vale? Esto nos indica a nosotros que a veces nosotros tenemos ya un propósito, nosotros tenemos algo ya establecido, queremos hacer algo y tenemos ya los parámetros, las metas, el diseño, pero Dios es experto en romper esquemas, romper diseños y hacer las cosas en la voluntad que es de Él perfecta. Todo el pueblo evidentemente hacía la marcha en un silencio absoluto, y esto me hace pensar que Dios era un espectáculo extraño. Van ellos a la guerra. Entonces mentalicémonos en este momento. Ahí está un pueblo, está el ejército que está armado, está el arca, los sacerdotes con la trompeta, y van a una guerra. Pues no se levantaron defensas, no se sacó espada, no se colocó ninguna máquina de guerra, ni hombres que minaran las murallas. Habían hombres armados, pero no se cruzaron golpes. Entonces imaginémonos la cara de los que estaban vigilando arriba, del pueblo de Jericó, cómo se reían, habrán un momento que decir, ¿qué pasa aquí? ¿Qué están haciendo estos locos? Vienen a la guerra y lo que hacen es dar vueltas y tocar trompetas, pero no los veo yo en ningún momento en defensa. Entonces eso es algo, solo tenían que caminar y no pelear. Sin duda los habitantes se habrán divertido un poco con ellos pensando, míralos, nosotros aquí estamos en nuestra fortaleza y ellos dan vueltas sin sentir, porque a veces el mundo nos ve allá así. Nosotros vamos con un propósito, nosotros vamos con una guía, nosotros vamos con un modelo de Dios allá afuera, y para los de afuera somos algo raros, ¿vale? Vemos que en el versículo 15 dice que al séptimo día, levantándose cuando subía el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Madrugaron por causa de las 7 vueltas ese día, porque solo ese día dieron las 7 vueltas. Pero yo investigando, me dicen que es casi imposible que esa vuelta la dieron los del ejército solos. Ese día dieron las 7 vueltas los del ejército, porque era algo imposible que 2 millones de personas
personas dieran las 7 vueltas en un solo día sobre la ciudad. ¿Vale? Vemos que esta demora inspiró notablemente su fe y obediencia, que es celebrada por el apóstol Pablo en Hebreos 11:30. Pero ¿qué vemos aquí? Vemos que a veces nosotros queremos las cosas ya. Tenemos nuestros planes, tenemos nuestro combate, tenemos nuestra manera de hacer las cosas y queremos que sea ya. Oramos, Señor, deseo esto, deseo sanidad para aquella persona, Señor. Deseo que me dé respuesta en lo que deseamos. Y a veces lo queremos que sea ya. Pero esta demora inspiró notablemente su fe y obediencia. Esos 6 días, día a día, hicieron que ellos tomaran fe, que ellos tomaran valentía, que ellos siguieran creyendo en la palabra, que siguieran creyendo en la promesa que Dios tenía para ellos. Hebreos 11:30 dice: Hebreos 11:30 dice: por la fe cayeron las murallas de Jericó, después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Por la fe. Dentro de esta obediencia vemos un mandato que no cogerían el anatema. Anatema significa apropiarse de lo consagrado a la exterminación, ¿vale? Eso produce avaricia, y eso es avaricia. Entonces, Dios les había dicho, Josué les había dicho a ellos que no cogerían de lo que estaba dedicado a la exterminación, ¿vale? Una violación de estas órdenes estrictas no solo hacía aborrecibles a las personas culpables, sino que traería pena y adversidad sobre todo Israel, provocando la ira divina. Y mirando la comunicación con Dios, que lo que Dios nos pide es ese primer punto de contacto, de intimidad con Él. Después de obedecer su palabra, de poner por obra lo que nos ha dicho, después de que nosotros experimentamos el poder de su palabra, de que Él nos ha hablado y de que nosotros obedezcamos a su palabra, vamos a una tercera parte que es la conquista del propósito. Y esa conquista solo la podemos obtener en obediencia y fe. No hay otra manera. Si no obedecemos a Dios, no vamos a tener victoria. Si no aplicamos la fe, va a venir la incredulidad. Y vamos a estar como los científicos o aquellas personas que están queriendo tener evidencias cuando tenemos la evidencia más grande sobre la palabra de Dios. Hacia el fin de la 7ª vuelta, la señal fue dada por Josué, y al levantar los israelitas su fuerte grito de guerra, cayeron las murallas, sin duda sepultando bajo las ruinas a la multitud de los habitantes, mientras el resto entraron y destruyeron todo. En esta conquista vemos victoria mezclada con misericordia, porque hemos visto que después de que los espías fueron salvados por la ramera Rahab, hubo un juramento de guardarle la vida a ella, a su familia y a sus cosas, por cual había guardado a los mensajeros de Dios. ¿Vale? Todo esto nos lleva a otra pregunta. ¿Por qué exigió Dios que los israelitas destruyeran a casi todo y todas las cosas de Jericó? Porque a veces hay preguntas. Dios estaba aplicando un severo castigo a los cananeos por su alta maldad.
A causa de sus costumbres perversas y su gran idolatría, los cananeos constituían una fortaleza de rebelión contra Dios. Y era necesario arrancar aquella amenaza a la vida recta que Dios requería. ¿Vale? Dios vio a los cananeos como una amenaza. Bueno, este es mi pueblo de Dios. Van a entrar. Yo les he dado la ciudad en victoria. Hay una promesa. Y vayan para adelante. Y sí, Señor, pero no se van a mezclar con los cananeos. Ellos son idólatras, son perversos, son malos. Y aquí hay un mensaje. Conquistamos nuestras vidas si nos mantenemos puros allá en el mundo. Dios no quiere que nos alivianemos en su vida, en su caminar. Si somos cristianos, somos guerreros, vamos a tener situaciones difíciles, vamos a pasar dificultades, vamos a pasar tristezas, vamos a pasar valles, vamos a ver muros y vamos a ver ciudades gigantes alrededor de nosotros que se interponen en nuestro camino diario con Cristo. Pero si nos comunicamos con Dios, le escuchamos, le obedecemos, tendremos una conquista en nuestra vida, día a día. ¿Sí? Porque a veces nuestras derrotas parecen derrotas, pero a veces nuestras derrotas son victorias. Amén. Y esta palabra conquista a mí me marcó porque a veces queremos conquistar cosas. A veces queremos, la palabra que iría aquí, según la palabra de Dios, es toma. Se tomaron la ciudad de Jericó. Conquista. ¿Quieres conquistar tu vida? Comunícate con Dios, obedece y verás el resultado. Mi conclusión, mi reto, mi énfasis en esta noche es que el propósito de Dios en todo esto fue mantener sin contaminación la fe y la obediencia. Vemos masacres, vemos guerra, vemos que el pueblo después de que cayeron las murallas entraron, ¿sí? Y a filo de espada acabaron con todo. Y a veces nos cuesta adentrarnos en esa historia y decir, fue real, porque hay mucho dolor, hay mucho sentimiento, hay mucha vida desperdiciada. Pero Dios tiene un propósito para todo, ¿vale? Dios desea la pureza en todos nosotros. Quiere que arreglemos nuestra conducta cuando comenzamos una nueva vida con Él. ¿Vale? No dejar que nada nos distraiga de nuestro propósito espiritual. Debemos tenerlo a Él en primer lugar, con una relación íntima, profunda. No solo leer su palabra, sino obedecerla, ponerla en práctica, así como lo hizo Josué. ¿Saben? Y yo, otra pregunta. ¿Saben cuál fue la clave de las victorias de Josué? La clave de las victorias de Josué. Porque Josué iba bien con Dios. Esa clave fue la sumisión a Dios, que cuando Dios hablaba a Josué, él escuchaba y obedecía. Y en el diccionario dice que escuchar es prestar atención. Y yo en estos días a mi hijo le enseñaba. Oír es escuchar los sonidos que el oído puede captar. Eso es oír, un ruido. Estoy oyendo ruidos en los coches ya, pero no estoy entendiendo nada. Pues el oído escucha ruidos. Escuchar es prestar atención a lo que Dios te está hablando. Entonces, su victoria fue que él escuchaba a Dios, obedecía a Dios y obtenía la victoria y obtenía esas conquistas que podemos ver en el diario caminar de Josué. La conquista llega cuando confiamos en Dios. Yo quiero que vayamos a 1 Corintios 1:9, que quiero regalarles unos pasajes en cuanto a la comunión. 1 Corintios 1:9 dice: fiel
es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Después, para la obediencia, quiero regalarles el Filemón 1:21. Filemón 1:21. Dice: te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. ¿Vale? Te he escrito confiando en tu obediencia, que harás, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Jesús dice, haz esto y tú puedes hacer esto y un poquito más. Y para la victoria, 1 Corintios 15:57. Primera Corintios 15:57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Queremos tener vidas de victoria, mis hermanos. Queremos tener vidas de bendición. Queremos tener vidas victoriosas, que aunque a pesar de que cometamos los errores podamos decir, vale, a pesar de este error, la victoria va para adelante. Y yo los animo y yo los reto que en esta noche, cuando estén esta semana en sus casas, ustedes vayan con la convicción de que esa intimidad con Dios, esa obediencia con Dios, nos va a llevar a la conquista de las áreas que no hemos podido conquistar. Hay áreas que tenemos cada uno de nosotros que no hemos conquistado, pero sabemos que tenemos un Dios poderoso. Sabemos que tenemos que hacer nosotros lo que Él nos pida, y Él hará, y Él dará la victoria a todos nosotros. Amén.